Muy buenas tardes. Cuando canta Lale. Aquí estamos bailando. Me encanta Porque Lale todo cuando esto canta. De serio no tiene nada. Me acompañan dos grandes mujeres. Gracias. Alejandra Matus. Es que estoy celebrando. Por mi... Que estuvo de por cumpleaños esta semana. Felicidades. No pueden pasar Felicidades. este programa sin partir. Y que llevas celebrando, reconoce como 3 días seguidos Sí. y vas a seguir. Y continúo, por eso me van a ver hoy día un poquito con menos energía. Pero, Sí, o sea, claro. no me doy Me estoy cuenta. reservando para la noche. No me estoy dando cuenta que tenga poca energía. Y Mirna Schindler. Aquí estamos, la Ella sí misma. es seria. No, Ella no creas. ¿ah? sí, Yo sé que sí. doy una imagen de que como solo escucho Chopin, me gusta, pero no solo escucho Chopin. Es mentira. ¿En serio? Una vez me dijeron, ay, apuesto que tú solo escuchas Chopin. Y yo dije, sí, pero no solo. Además. Eso, Ya. eso. Oye, vamos a hablar de los coletazos que han tenido los indultos, porque sigue el conflicto. Vamos a hablar de está lista ya la reforma constitucional para Oiga, que pasar costó, al proceso constituyente. Vamos a hablar de Brasil, la ultraderecha, Exacto. cómo el temor acecha sobre el mundo, Ujú. y vamos a hablar de Shakira. Uy, O esa sea, canta- no, es que o sea, esa yo es la ya- noticia de la es que yo semana, encuentro que perdón. Está demasiado buena. Perdón, vamos a pasar rapidito por el indulto. Por Indulto. favor. Mira, Shakira. Ya, y nos vamos a por Shakira, indulto. que es lo más importante, como dice la Ale. Alejandra, ¿qué tal el nuevo ministro de Justicia y sus papelitos? Bueno, el ministro ha dado una imagen de estar ordenado y de ponerse a la tarea, pero a mí me parece que este escándalo, el escándalo indulto ya va de bajada. El escándalo del verano, que como hablábamos en otro programa, que normalmente estalla por estas fechas, se le saca todo el jugo que se le puede sacar, pero a mí me parece que ya va de salida porque más allá del debate, más allá de las cuñas desafortunadas y desprolijas en sí mismas, ya nadie, o sea, no hay mucho que discutir. Los indultos están tramitados, son legales y es muy difícil el camino para desconocer esa legalidad. Incluso el Tribunal Constitucional podría no... Es que el Tribunal un Constitucional camino? podría, es que todas son teorías porque nunca se ha hecho, pero cada abogado o político abogado saca una teoría, pero es posible en teoría, pero tendría que encontrarse un vicio de legalidad muy evidente que parece que no es el caso. El vicio es político, ¿no? El Jurídico. vicio es político, exactamente, y por lo tanto se cobra políticamente. Y yo creo que eso ya, hoy día, no sé, ayer, ya estaba la UDI diciendo, bueno, si se anulan 2 indultos, entonces volvemos a la mesa de negociación Y para con la la UDI, seguridad. ¿cuáles serían los dos? Luis Castillo y... Luis Castillo y Mateluna. Mateluna. Pero eso es chanta, porque no se puede desindultar a una persona para facilitar un proceso político que se refiere a otras materias. Ahora, Esto jurídicamente, es como solo dicen para- los gringos, cherry minger. Solo para Los contarte gringos, sí. un rápido reporteo con un par de abogados y me dicen, sí, se podría eventualmente anular o decir que hay un problema de hecho, creo que es en la Contraloría o en el Tribunal Constitucional, pero ahí empieza a judicializarse en tribunales el tema del derecho adquirido del reo. Por Entonces, eso, muy claro, difícil. es el principio pro reo que Yasna y yo aprendimos muy chiquitita cuando cumplíamos, Yo era chiquitita. reporteamos. Yo era chiquitita. O sea, hello. Bueno, no voy a entrar en Cuando detalles. ustedes le no voy competían entrar a en Honorato, detalles. digamos las cosas como son. No, Honorato, Honorato reinaba en esos años. Pero por eso, no y tenía usted- competencia, nosotros éramos unas piojas. Pero trataban de hacerle la competencia. No, le Ah, tratábamos sí. de quebrar las piernas, que distinto. Pero el principio pro reo es que si se toma una medida que beneficia a una persona acusada o condenada Ya. o en problemas con la justicia, cualquier problema que tenga esa decisión hay que ignorarla porque se debe considerar sobre todo el principio de dignidad humana de la persona que está que tú le has dicho vas a quedar libre. No le puedes decir chuta, me equivoqué. Eso es básicamente el principio pro reo. O sea, si te equivocaste, mala cueva. O sea, pongámonos rojos de una vez O por sea, todas y se acabó. Se acabó. Y Las next. personas ya están libres. Volverlas a meter presas porque
se admite que hubo un error, una desprolijidad, te abre la puerta a otras toneladas de demandas, derecho internacional y Además, y imagínate tal. qué pasa con los indultos, los miles de indultos que se Es han que, entregado para claro, es por eso, claro. Incluso se aplicó, por ejemplo, en el caso de Servando Jordán, Ujú. cuando se le acusó constitucionalmente y hubo un empate. Exministro de la Corte El Suprema. expresidente de la Presidente, Corte de Suprema, hecho, claro. expresidente de la Corte Suprema, hubo un empate. Y el empate se entiende pro reo, es decir, Mira. pro acusado constitucionalmente, y por eso no se acogió esa acusación constitucional, porque el empate, ¿por qué tendría que favorecerlo a él y no a los acusadores? Digamos, es por este principio, y es un principio como no solamente, yo creo que está instalado desde la colonia, no es solamente republicano y democrático, es un principio muy antiguo y muy acendrado en el derecho administrativo, derecho constitucional y todos los derechos del mundo. Fíjate mundial. que estuve, Ale, reporteando con Contraloría, porque Contraloría le pidió al Ministerio de Justicia un informe en 10 días, ¿no es cierto? Y eso está en curso. Acaba de asumir el ministro Luis Cordero, abogado experto en derecho administrativo, por lo demás. Y por otro lado está la presentación que hizo la UDI. ¿Y qué es lo que quiere la UDI? Objetar el hecho de que se haya este decreto, que a todo esto es un decreto exento, que significa que no pasa por la Contraloría. La Contraloría solo lo que va a ver es que se haya cumplido con la ley y todos los pasos que se señalan. como toma de razón. Claro, pero lo que quiere la UDI es decir que como no fue tiene la... toma de razón. No tiene toma de razón, es perdón. exento. Exacto. Lo vi. Lo vi, lo que El dice la ley. presidente, por eso es tan difícil de revocar. Claro. El presidente tiene la facultad exclusiva Discrecional absoluta, discrecional imperial. y total imperial de tomar esta decisión. Pero es que ahí donde la UDI quiere apuntar, porque la UDI dice que como fue la ex ministra ya de Justicia, Marcela Ríos, la que firmó los decretos, entonces el presidente ella podría haber incurrido en el delito de prevaricación. Ya, todo Pero- eso es Cherryminger. Te Cherryminger. aseguro que todo esto va a estar olvidado en marzo. Total. Cherryminger es buscar Porque cualquier cherry picking. tonterita. Cherry No es picking. cherry picking. Ya, pero es que este es otra cosa. El cherry picking es cuando como yo vas tomando de todos los una- argumentos Claro. voy eligiendo el que me conviene. El que me conviene. El cherryminger es ¿Qué hago una con weá tanta que- gringa? Bueno, ya. Pero es que, bueno, Póngase a estudiar inglés. es que es muy bueno el concepto porque uno lo ve desplegado y dice ya, de aquí no va a quedar nada. ¿Qué va a quedar? Porque claro, tienen que servir a sus audiencias y todo, y vamos a exigir y vamos a buscar el último responsable, porque saben que ya no hay nada más. ¿Qué va a pasar? También pasó, veamos el caso Casino, con Piñera, también se le pidió a Contraloría, y la Contraloría, ¿qué dijo? El presidente Estaba en sus atribuciones. Entonces, son enjuagues que pasan para que al final las instituciones no pueden tampoco, la Contraloría, ignorar las leyes y sacar como un pronunciamiento creativo. No, pues no puede. Pero que déjame contarte algo súper simpático, no sé si simpático es la palabra, pero que da cuenta de lo que estás diciendo, porque en el fondo está la figura de la firma delegada, que se llama. Es decir, que el presidente no tiene por qué firmar, sino que puede firmar la ministra. Es como Frente a delegación de potestad. Claro, frente a pero solo esto tiene una excepción, suponte tú en un condenado a pena perpetua o pena de muerte que no hay en Chile, o por penas que tengan que ver con ley de seguridad del Estado. Ahora bien, el antecedente que existe es que en el gobierno de Piñera, el segundo gobierno, la mayoría de los decretos fueron firmados por el ministro de Justicia. Y Hernán te Larraín. aseguro que antes también. Claro. Entonces, No hay cómo. todo Ya. lo que se busca, bueno, así se hace, así se ha hecho, ya, Eso. listo. Ahora, Por lo y tanto, esto- como dices tú, esto va a bajar ahora en febrero, cuando Y- ya nos fuimos O toda la sea, pensión. Se le sacó todo el jugo que se le podía sacar y ya entra en estos terrenos lentos y pantanosos que no te dan cuña. No van Son a más dar... son más lateros para la Son gente. más lateros para la gente, que si firmó que si la palabra, que si... Ya, pero ¿cuán golpeado queda el gobierno? Si esa es la pregunta que nos tiene que... Ya, pero es que Es- entonces analicemos Eso. el efecto político. El efecto político es que el gobierno quedó muy acorralado, sobre todo quedó, para mi gusto, es una cuestión más bien estética que de fondo, porque tal como hablábamos el viernes pasado, si se tomó esta decisión de dictar estos indultos,
Bueno, entonces hay que aguantar el chaparrón, hay que saber callar cuando hay que saber callar. Hay personas a las que deben hablar, personas que no deben hablar. Hay un despliegue, una representación de cómo se pasa por este atochadero, porque es muy difícil, es una decisión... El mise-en-scène. Claro. Que es mucho más elegante hablar Es francés que inglés. El mise-en-scène. Perdónenme. Es que ya. Por supuesto. Entonces, eso es lo que, digamos, se hizo mal, lo que hablamos. ¿Era este el momento? ¿No era este el momento? Bueno, sí era el momento. Las explicaciones y las sobreexplicaciones abrieron el espacio para todo este debate. Han sido las explicaciones que dio Camila Vallejo, fundamentalmente las que terminaron de abrir el saco. Siendo que la ministra Vallejo, dicho por personas urbi et orbi, era la ministra, yo creo que sigue siendo, si todos se equivocan, todos se pueden equivocar, pero la ministra mejor evaluada en cuanto además su gran manejo como vocera. Yo no tengo tan claro que ella haya cometido un error con esa cuña. ¿Repitamos la cuña? Fue más bien un blindaje. Repitamos la cuña, querida Yanna. Usted, tiene mejor memoria que yo. ¿Qué fue lo que dijo la ministra? A ver, si el presidente hubiera tenido los antecedentes a la vista, el escenario habría sido distinto. Escenario creo que fue, dijo, ¿no? Pero en el fondo, decisión, creo. Habría sido ahí, sí. En el fondo lo que dijo es, el presidente no sabía que este señor tenía un largo prontuario, por eso, ¿qué podría haber dicho? Hizo la declaración de que estos jóvenes no son delincuentes. Estos jóvenes, claro, delinquieron, hicieron acciones ilícitas en un contexto, pero son es primerizos. Que la primera cuña es la que estaba mala. Él no sabía qué dijo Porque nadie es delincuente. Nadie es delincuente. Porque, por ejemplo, a los señores Carlos Lavín y Carlos Delano no les decimos delincuentes. Cometieron delitos, fueron sancionados, cumplieron su pena y siguen siendo empresarios. Son ¿cierto? condenados. Son condenados, pero no son... su encuentro con la justicia no te convierte en algo. Entonces tú de partida no puedes separar a la gente entre delincuentes y no delincuentes. Hay personas que cometen delitos, han cometido delitos, y hay personas que han cometido delitos reiterados. Sí, pero a lo que se refería no Camila es lo Vallejo, que son. A lo que se refería Camila Vallejo y al presidente es, estos niños, estos jóvenes, no tienen una trayectoria vital con carrera delictual, sino que son personas que no tienen una habitualidad de delinquir. Son personas que cometieron delitos en un contexto social y político. Y eso es lo que estaba mal desde el comienzo. Claro, porque Luis Castillo no correspondía y no pertenecía a ese grupo. Indultas a personas que no han cometido delitos. Si tú empiezas indultas a condenados. Claro. Pero tú puedes indultar por razones humanitarias, por razones políticas. Pero ese era el argumento. No que las personas tenían claro, un pero es que ahí entonces el error no lo cometió la ministra, sino que lo cometió el presidente. Venía desde antes, venía un error desde antes, pero cuando tú tratas de blindar al presidente diciendo que el presidente no sabía, es el peor de los mundos, porque el presidente está obligado a saber. Ya, claro. Pero déjeme terminar mi idea. Vale. Yo creo que el blindaje va por el lado de que en el caso de este joven que tiene una trayectoria delincuencial, el presidente no tuvo los antecedentes a la vista. Eso quiso decir y eso lo blinda. ¿Y por qué no los tuvo? Es evidente, porque ningún presidente tiene todos los... No, pero es que ¿dónde se ha puesto el acento? En los asesores, pues ya. Pero el presidente es una institución, no es una persona. Que no, con esta descabellada yo no puedo Ya, te dejamos 20 segundos máximo. Ningún presidente, el presidente fija criterios políticos, da instrucciones y confía en sus asesores. Y por lo tanto, cuando le llega un papel, no lee la carpeta de 50 papelitos. Por cierto, confía en los asesores, que es lo que te digo. Firma. Ahí está la mosca de su jefe de gabinete, está la mosca de su ministra, personas de su exclusiva confianza. Él ya les dio el criterio y ahí firma. Claro. Si no, ningún presidente podría gobernar, se pasaría toda la vida mirando papeles. Por eso, porque la presidencia o el presidente es una institución, no es una persona. Uno no puede pensar en esto. Gabriel Boric leyó, no. La presidencia, al tomar esta decisión y cuando le pasan la cuestión al presidente para que firmen, está chequeado y contrachequeado. Y por lo tanto, el gabinete presidencial firmó. Yo estoy de acuerdo. No puede, y si hay un error ahí, se lo tienen que comer. No puede salir la vocera decir, es que no sabíamos. Pero déjeme terminar el argumento. Ese fue el blindaje, porque yo tengo la impresión de que fue un blindaje más jurídico, constitucional, porque la amenaza de acusación constitucional contra el presidente sigue latente. Aunque estoy de acuerdo contigo que en una de esas ya no da para estrujar más este incidente. Pero lo que sí queda aquí es un efecto político importante. Y es que hay dos ideas fuerza, decía Gramsci, ¿no?
o concepto central creativo, dice la mujer, que la oposición ha instalado respecto al gobierno desde su inicio. Gobierno en práctica, o sea, que hace mal las cosas, bueno, firma mal, no tiene los antecedentes, para eso sirve el argumento. Y para eso sirvió la cuña. Y para eso sirve la cuña, no, sí estoy de acuerdo. Y segundo, el gobierno cómplice del delito, o indulgente con el delito, en circunstancias que, y además permite esa idea, mezclar delito, protesta. ¿Ah? Estallido social, protesta. Ya, Claro. pero eso es porque en mi juicio faltaba el argumento político, no estuvo bien no estuvo bien articulado. presentado ni representado en este mise en scène. Tendrían que haber habido otros actores. No, si yo lo que digo Y es entonces- que la mala gestión del conflicto permite reforzar esas ideas. Como que a Pero poquito se lo dan tiempo, bandeja. como Sí. que a poquito tiempo, solo para agregar que también pone, o sea, yo creo que no es, yo creo que es importante también sacar las lecciones que deja este desaguisado, que más allá que ningún indulto es popular, y menos en un momento como el que está viviendo el país, todo lo que ustedes quieran, pero es una facultad del presidente, pero también pone en evidencia la debilidad de los asesores. Y tanto es así que salen los asesores, sale el jefe del segundo piso, sale la asesora de la ministra de Justicia, una joven de 34 años, ella es abogada de la Universidad de Chile, que milita en la Revolución Democrática, estoy hablando de Natalia Arévalo. Y Ya, sí, pero ser joven no es No. sinónimo de No, falta no, no. de competencias. pero lo que pasa, Yasna, y ahí yo tengo un punto, yo ex ante no digo que por el hecho de ser joven no pueda ser asesora, pero creo que la asesoría política es una labor y es un oficio que requiere Canas. experiencia. No, requiere experiencia. Canas. Entonces, yo encuentro que los jóvenes son fantásticos, me encanta, van de ida, a mí me enseñan todos los días, me encanta, son la fuerza de la renovación, del cambio, son la vanguardia. Pero creo que en algunas cosas se necesita un poquito más de bagaje. Y creo Bueno, que acá, Carlos Peña puso el acento en el conflicto generacional dentro del gobierno y creo que es un tema, digamos, analizar más allá de las posturas que uno tenga. No sé, en todos los gobiernos hay gente joven. No. Pero En todos los gobiernos ha habido gente joven, en Sí, este gobierno hay es- gente muy vieja también. Pero bueno, También. oye, pero jóvenes, pero es un tema... jóvenes y bellos, joven y bella es Shakira. Oye, Saquen pero el tejido, por qué favor. no, qué Saquen el tejido. tejido, saquen el Yo voy a tejido. sacar la canción que la tengo aquí mismo. No, sí, tenemos el video. No, pero sí lo tenemos, para eso tenemos No, gente yo creo- joven que nos ayuda, amiga. Exacto, pues. A ver, ¿qué pasó con Shakira? Escucha. A ver. Escuchemos. Esto fue en Bizarrap. Ese auto de alta gama, la marca dijo que iba a demandar, tan O sea, yo creo que ahí la Shakira, no sé si la habrá hablado con un abogado antes de sacar la canción. Ya, digamos. pero chao. Chao filo, pescado, filo. dice la Ale. Está Claro, bueno. filo. La pasión La es bajaron, pasión. no sé, en 30 segundos, ¿cuántos? ¿3 millones de personas? Así, No, como- sí, así como, tan. chao. Es que, ¿sabéis qué? Yo creo Vengan de uno, o sea, como, que... ¿A vengan. ustedes a Sí. ustedes no les hace un poquito sentido esta letra? Yo mira, me ha llegado por todos lados, todos mis grupos de amigas de todos lados, más conservadoras, más feministas, menos feministas, más radicales, menos radicales, todas. Todas. Es que todas, esto es porque universal, porque pues, es- querida. claro, es O sea, como- ¿quién mujer no le ha pasado? O sea- Ah, por favor. aquí el tejado de vidrio, O man, te sea, lo encargo, yo- te encargo el tejado de vidrio. O sea, no, Claro, pues te juro que encuentro sí. que, o sea, por eso te digo, uno disfruta la canción de Shakira a través de Shakira, porque cuántas de nosotras nos ha somos pasado, legiones, pues somos legiones. Sí. de que tuvimos situaciones donde quisimos que nos apañaran y no nos apañaron, donde nos dejaron. No me ya, llanto. no voy a seguir. No, no, sí, No. la gran conclusión es ¿Qué? sin llorar. O llore, pero Pero sin que le dure un llanto, poquito. Conviértalo en Empodereso, fuerza, Mira, eso. manda como a este dice- sujeto sí. a donde merece estar y sigue. Oye, Siga como dice pa'lante, una amiga, pa'lante. Llore 2 días, se toma una aspirina, chao, se acabó. Claro. No Bueno. vale la pena. Oye, no están llorando los partidos políticos porque lograron finalmente despachar en 17 días. A mí me llama mucho la atención la eficiencia, la rapidez de la reforma constitucional que habilita este segundo proceso constituyente. Tiempo récord, las unas 300 indicaciones creo que fueron, las rechazaron Sí. todas, se cuadraron ordenaditos como no lo habían hecho durante todo el año, no hubo combos. No, sí hubo por ahí un incidente. Ah, no, pero fue por la censura a Carol Cariola. Sí. No hubo ni un combo por este tema. ¿Qué significa para mí? Eso es como un ícono, un sustrato de la
capacidad que tiene la clase política para administrar poder cuando lo recupera. Porque finalmente este proceso constituyente lo que Claro, no, ahora es, no pueden guatear, pues se están todos de fueron acuerdo. los Claro. se fueron los plebeyos, llegamos los patricios, en palabras de Atria, Sí. llegamos los patricios, nos ponemos de acuerdo, pero lo Ujú. hacemos bien, con seriedad, con control, ordenaditos. ¿Cómo sabemos hacerlo nosotros los caballeros? ¿Ah? Pero eso tiene un peligro tremendo. Y es que aquí no está clavada la rueda de la fortuna, ¿cómo se dice? El cliché. Sí, pues. ¿Ya? Porque sin nada de ciudadanía es re fácil ponerse de acuerdo. Po. Sin ninguna Sí, presión po. política es re fácil ponerse de acuerdo. Entregando y concediendo, que no quedaba otra desde mi punto de vista, en el caso de los actores de la centroizquierda. Entregaron y concedieron todo lo que se les pidió, no les quedaba otra, pero sí es re fácil ponerse de acuerdo y llegar a consenso. Pero esto no es bien visto por la ciudadanía. ¿Cómo lo sabes, Yasna? No, están las encuestas. A la gente le interesa cada vez menos. En la encuesta CEP lo apreciaban bastante mal. ¿Qué le parece el acuerdo? Creo que como menos de la mitad le parecía bien, el resto... Pero más la bien pregunta Yo es creo si no que- le yo parece creo bien que- eso o que están desafectados porque ya ha pasado demasiada agua Yo debajo del encuentro puente. que, Todos los anteriores. claro, que es poco probable que las personas de a pie, como decimos vulgarmente, estén interesadas en seguir el detalle de esto, ¿no? Es como nosotros nos enteramos porque, bueno, es la pega, pero no es... Perdón, auditores, que demos esta lata, pero... bueno. Sí, no es nuestra... no es un tema... no es Shakira. ¿no? No, No es un tema pues. que despierte pasiones Pero nunca se colectivas sabe. y masivas en este minuto. No, pues. Entonces- Menos cuando la gente se está yendo de vacaciones. Claro. de Entonces, acuerdo. claro, hay un acuerdo, pero efectivamente la prueba de fuego del acuerdo es el plebiscito salida, digamos. Esa es la Eso. prueba de fuego. Claro. Por eso digo, no está clavada la rueda de la No. fortuna, no sé cómo Ya, se pero- dice, porque esto se puede volver a ¿Puedo rechazar. ver el vaso medio lleno? No. Cuando se habla de la propuesta que... Porque ¿cuál es la propuesta? ¿No es cierto? Échale más agua para que esté lleno. Eso, muy bien. La propuesta tiene que contener 10 puntos, no, 12 puntos. 12 puntos bordes. que se aclaran. Yo quiero destacar, porque a mí me gusta, ¿sabes? Que yo creo que estamos tan pesimistas como país, tenemos muchas razones, sin duda, para estar pesimistas, la economía, en fin, pero me parece que el punto quinto igual es un triunfo. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Hasta ahí lo dejo. Sí, Encuentro pero importante. agrega la frase. Cuya finalidad es promover el bien común que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Yo entiendo lo de la privada. y Es todo que lo ahí que está tú la quieras. trampita. Sí, Sí, pero- es o en sea, la puede- media letra chica. Ya, bueno pero- ser ya. trampa. No, Pero sí, mira. estamos de acuerdo. Ya, Estamos de acuerdo. pero Ambas son esto bastante no generales. habría sido posible antes de convención y con todo lo que haya pasado. Esto no habría sido posible. No se habría llegado a este acuerdo O sea, de un sí. Estado social y democrático de derecho. Sí, No, pero está bien. Con provisión, en la con provisión versión pública y privada de los Veamos derechos cómo, sociales. sí, pero es que eso hay que ver cómo va a quedar redactado y va a ver y cómo se baja ley. O sea, yo también ahí creo que hay que esperar todavía. Yo prefiero partir optimista porque creo que necesitamos un poquito de esa dosis. Que no solo el optimismo lo tengamos cada vez que Chile le va bien en un partido internacional, pues chiquilla. Pero, Tengamos también el derecho a Mirna, pensar... Yo digo... Perdona, pero yo creo que el punto no es ser optimista, porque eso es individual. Ujú. A mí individualmente me puede parecer el acuerdo bueno, malo, más o menos. Pero creo que el tiro es tratar de ver cómo Los se... peligros. Las ¿Cuál es el amenazas. análisis? El análisis que estamos haciendo no solamente con nuestros anhelos particulares, personales, sino que un análisis político para ver Es que cómo yo se creo va a que esto... desenvolver esto. Sí, pues, pero Entonces, es que este es un análisis político importante porque este punto no se habría logrado si no hubiese habido un acuerdo el 15 de noviembre y si ese acuerdo del 15 de noviembre del 2019 no hubiese llevado a una convención. Fracasada, lo que ustedes quieran, pero logró instalar temas. Y este es uno de los temas que instaló y es muy importante reconocerlo. Sí, lo que pasa es que nos pusimos un poco ambiciosos con los estándares de participación ciudadana y de progresividad, no solo en derechos sociales, sino que también medio ambiente, Es que, modelo productivo, etcétera. yo ahí Sí, tengo nos otro- pusimos sí, ambiciosos. yo creo que, pero no que tiene- hay un tema que es un tema de fondo, que más allá de lo que se escriba en el papel,
es cuánto se amplía la democracia, cuánto podemos participar efectivamente en la toma de decisiones. Y eso significa cambiar las estructuras del Estado, no solamente poner ya un Estado de derecho, bla, 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 y aquí todos vamos a ser felices. Páselo por un Estado que tiene este tribunal constitucional que tenemos, por un sistema hiperpresidencialista, por las dificultades de acceso y participación en la política de la mayoría de las personas, de las mujeres, de los jóvenes, de los etcétera. Entonces, efectivamente es un gesto bondadoso de nuestra élite reconocernos ese derecho, pero no es en este proceso falta efectivamente la participación de las grandes mayorías. Ahora, las grandes mayorías yo creo que no tienen mucha ganas de participar, lo que es un problema. Y yo creo que no es un tiene ganas de problema participar porque... Pero déjame terminar las ideas. Lo que es un problema, y es un problema no porque a ellos les moleste, sino que porque significa que al momento de tomar la decisión, la van a tomar con la misma predisposición negativa con la que tomaron la decisión de rechazar la propuesta constitucional. Veamos qué va a pasar. No, yo no Ahora, sé, veamos. no sé con qué predisposición lo van a tomar, yo diría obviamente no, falta porque mucho. ya está bien Pero bien estudiado el tema es que el momento constituyente, ¿qué significa un momento constituyente? Significa un momento en que, digamos, participa gran parte de la sociedad, y qué es lo que pasó hasta la convención constituyente y que se rechazó ese proceso. Ahí terminó el momento constituyente. Esto es, en mi opinión, un remedio, es un refrito, un remedio de lo que quedó, un remedio que la clase política dice, bueno, salgamos con esto, y a lo mejor lo aprueban, pero no va a ser una constitución nacida de el momento constituyente, porque es efectivamente no lo podemos no inventar. existe. Ahora, Lo que ya no está, no está. Yo estoy de acuerdo con Mina en el sentido que uno a priori no puede decir va a ser una mala constitución. El hecho de que no participe la ciudadanía no la hace una mala constitución a priori. Pero perdón, podría participar. Perdón. La idea, bueno, sí establecieron mecanismos para que las universidades generen mecanismos de participación, pero son mecanismos más acotados, digamos, iniciativas de norma, probablemente focus que están retroalimentando a iniciativas de norma que fueron súper criticadas porque se quedaron solo las iniciativas de norma. Sí, y no pasó nada con ellas. A mí lo que me preocupa es el sesgo conservador, que lo va a tener. Y creo que una constitución no debiera tener un sesgo ni conservador ni izquierdista, digamos. ¿Sí? No, debiera ser lo más neutra posible. Va a tener un sesgo conservador porque la verdad es que la constitución no lo van a escribir los constituyentes elegidos, lo cual en una de esas sería una gran virtud porque no sabemos quiénes van a ser los elegidos, sino que la van a escribir los expertos. Y tanto es así que los expertos presentan un anteproyecto y lo que dice la reforma constitucional es que el Consejo Constituyente lo que hace es aprobar, rechazar o modificar los artículos que le mande el Consejo, la Comisión Mixta. O sea, no pueden proponer nada nuevo respecto de lo que hay, pueden ir haciendo... Y el sesgo conservador, ¿dónde viene? En que ese comité de expertos va a tener mayoría de derecha, si eso es evidente, por la composición que tiene. Son 24, 12 de la Cámara, 12 del Senado, con la composición que tiene hoy día la Cámara y el Senado, que fue elegida por la ciudadanía. Senado que el antiguo proyecto pretendía derogar. O sea, es más allá de que el Senado, digamos, si estaba bien o no ese concepto, el Senado es una institución bajo cuestionamiento en un sistema democrático sano. Este Senado en particular. Entonces, 12 de estos expertos van a estar nombrados por este Senado. Entonces, bueno, pero como se perdió, hay que asumir la pérdida. Yo no digo. Lo que digo es que está bien. No, es que cuando tú tienes una derrota de un 62%, yo diría que no hay mucho margen, ¿verdad? No, si por eso yo destaco que dentro de esa gran derrota para ese proyecto constitucional, que para algunos era vanguardista, para otros era refundacional, para otros era extremista y para otros era lo mejor que se podía haber creado poniéndose a la altura de los países evolucionados del mundo, fracasó. Entonces, frente a ese fracaso, y por eso te digo, o sea, porque ya ese duelo lo han vivido aquellos que votaron a prueba
y aquellos que dentro de la convención querían esa constitución. Es bueno ese concepto, ¿ah? ¿Cuál? El duelo. El duelo. Sí. Yo conversaba con yo creo que una... hay muchos que no lo han Mira, vivido. yo te voy a decir algo, no puedo nombrarla, pero conversaba con una convencional que dijo, todavía estoy haciendo el duelo, y esta conversación fue hace menos de un mes. Entonces, todavía estoy haciendo el duelo. Bueno, y es un duelo que probablemente te va a durar mucho tiempo, porque había muchos sueños puestos para cierto sector, cierto grupo, y otros dirán que lo mejor que les puede haber pasado, ¿verdad?, es que, que el rechazo fuera tan contundente. Pero como el rechazo fue tan contundente, más allá que 62 no es el rechazo de un sector de la derecha, porque la derecha no tiene 62%, y por más que algunos quieran creer que ese sector es de derecha, eso no es así. Hay que tomar en cuenta ese sector, y voy a tomarlo en cuenta por la próxima conversación que vamos a tener un ratito más. Ya, pero por lo mismo, como se rechazó de manera tan contundente, esto que queda, sí, por mucho que diga Estado social de Sí, derecho, por cierto. no tiene el mismo sentido que tenía pero por antes. supuesto que no. Es otra cosa, y tiene por eso todas estas condicionantes, porque de lo que se trata, como ganó el rechazo, es que esta constitución le guste al rechazo. Bordes. Sí. Bordes. Bueno, Esa pero el otra punto es que el Congreso Nacional no era conservador cuando fue elegido. Entonces hay que acordarse que aquí hubo una distorsión del voto popular que hace que la mayoría se radique en la derecha. Porque tenemos la mitad de la bancada demócrata cristiana que se fue de la democracia cristiana y que sabemos que se fue por la derecha, no se han afiliado todavía a otra cosa. Tú dices no, que se bajaron por la derecha. Sí, tanto en la Cámara como en el Senado. Entonces, ahí hay una distorsión, porque Jimena Rincón, por ejemplo, fue elegida no solamente por ser Jimena Rincón, sino que porque era una candidata de la democracia cristiana, con la marca demócrata cristiana, con el proyecto político, con la historia. Y ella se va y no le pregunta a sus electores. Y va a votar, y por lo tanto cambia su voto. Su voto era un voto de centro izquierda. Y ahora va a ser un voto de derecha. Creo. Puede que no. Lo más probable. Entonces se distorsiona la voluntad popular expresada en el Parlamento. A mí no me parece que el Parlamento pueda ser desconocido como una instancia legítima para hacer una constitución. Eso ha sido, hay experiencia comparada y que han salido buenas constituciones de ese mecanismo, pero no fue un parlamento elegido para eso, porque en general las experiencias comparadas son parlamentos elegidos para legislar y para hacer constitución. Este parlamento, y con segundo, 4% de aprobación ciudadana. Por eso, segundo, no es la mayoría que eligió la ciudadanía, porque tiene otra mayoría, era mayoría centro-izquierda, ya no lo es, y tercero, exactamente lo que me has dicho. No, claro. El y aparte descrédito absoluto. Y después del desaguisado de la elección del fiscal nacional, yo creo que para las personas, o sea, si ya había desafección, no quiero ni pensar las próximas encuestas. En fin. ¿Algo más, querida, que quiera comentar sobre este tema? No, quiero hablar de tu tema. ¿Al tiro o no vamos a hacer una pequeña... observación sobre No, estamos con esto. Es una lata. Es una lata, pero así es. Sí. Dígame. Otra cosa, sobre el famoso Estado Social de Derecho. Sí. Yo creo que hay que acordarse que este gran triunfo del Estado Social de Derecho, bueno, no lo teníamos, así que tenerlo es un avance, está bien, vaso medio lleno. Pero este es un concepto de la Constitución de Weimar de 1920. Para que usted vea lo trazado que está. Los derechos sociales son un derecho humano desde el Acuerdo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creo que del año 46. O sea, estamos súper atrás. Pero bueno. Oye, y atrás estamos la valoración de la democracia, que enciende muchas inquietudes, alertas, a partir de los acontecimientos del domingo pasado en Brasil. Fíjate que a mí me había tocado la semana pasada, justamente en el programa, hablar sobre los resultados de la encuesta CEP, que hablaban de un preocupante aumento de la valoración que tiene la ciudadanía en Chile sobre el autoritarismo en contraste con la democracia, ¿no? Y justo no terminamos de hablar y viene el tema de Brasil. El 8 de enero pasado, ¿no es cierto?, se produce este ataque a los 3 poderes del Estado en Brasilia. ¿Alguien de ustedes ha estado en Brasilia? ¿Ninguna? Mira, estamos viendo las imágenes ahora de lo que ocurrió. Yo he estado en Brasilia. Brasilia tiene una gran particularidad. Fue concebida como una ciudad donde tú vas por caminos, o sea, por calles que tienen, son las calles temáticas. Entonces está la calle de lo que es el gobierno, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, está todo junto. Pues esta es la calle de las instituciones, qué sé yo, ministerio, la calle en fin, o sea, es una gran ciudad
muy interesante. Es una ciudad artificial que se creó para instalar ahí, porque además es equidistante del resto. Totalmente. Porque Brasil es un continente. Pero, ojo que lo que pasó, para hacerlo súper cortito para aquellos que no lo han visto, no lo vieron, se produce una suerte de irrupción muy violenta de grupos que se coordinan, ¿no es cierto?, para llegar a este lugar, a esta explanada, ¿no es cierto?, donde están estos tres poderes, irrumpen en las sedes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de manera, insisto, muy agresiva, rompiendo, generando una serie de desmanes, pero todo esto bajo una coordinación. Y esto tiene un antecedente. Primero, coordinación, porque nadie llega porque sí, hay toda una investigación que se está haciendo al respecto, ¿no es cierto?, para determinar quiénes financiaron esto. Algunos se acordaban de lo que pasó cuando asume Joe Biden, ¿no es cierto?, y cómo llegan al Capitolio en Estados Unidos los partidarios de Donald Trump en un hecho absolutamente inédito en la democracia estadounidense, tratando de desconocer los resultados. Acaba de salir una noticia que me parece extremadamente relevante y que tiene que ver con lo siguiente. Fíjate tú que se acaba de encontrar un decreto, un borrador, en la casa de un ex ministro de Bolsonaro que tenía listo el decreto para desconocer los resultados de las elecciones. Esto acaba de salir, lo estaba revisando justamente en France Press, o sea, el sitio internacional de France Press, donde aparece esta información que es de último momento. Y lo que quiero comentarles es que lo interesante, porque si bien esta es una gran ofensiva antidemocrática, el 93% de los brasileños en buena hora rechaza y condena estos asaltos a los tres poderes y el 55% responsabiliza a Bolsonaro. Bolsonaro se encontraba en Miami, o no sé si en Miami o en alguna ciudad de Estados Unidos, porque él no quiso entregar la banda presidencial, ¿no es cierto?, en un acto absolutamente de falta de sentido republicano y, por cierto, de apego a las normas mínimas de cualquier evento democrático. Él se aleja, se va y no reconoce la gravedad de los hechos que ocurrieron este domingo, salvo cuando se descubre que había habido la intención, previo a estos hechos, de uno de los bolsonaristas o partidarios de hacer estallar, creo que era un vehículo, en Brasilia. Y ahí dijo, no, es que ya eso es demasiado. O sea, recién ahí declara y hace un alcance. Claro, pero hizo una declaración condenando, pero también condeno las movilizaciones de la izquierda del 2013 y del 2000 no sé cuánto. Claro. O sea, como empatando. Y se fue él con el objetivo de no estar durante el cambio de mando, pero aparentemente con el objetivo de no estar en caso de que hubiera acciones legales frente a este ataque, porque se podría establecer algún grado de complicidad. Aunque él aprendió la experiencia de Trump y no cometió los mismos errores que lo vinculan directamente. Pero el gobernador también se fue, pues. También, porque además ahí hubo un dejar hacer de estos grupos, donde también la policía... Y se fue al mismo estado. Claramente, y la policía estadual, de hecho, fue absolutamente condescendiente. La que termina parando todo esto es la Policía Federal. El secretario de Seguridad fue ministro. Pero mira, yo quiero, más que detenerme en lo que pasó en Brasil, que evidentemente es gravísimo y que sin duda tiene que aplicarse todo el rigor de la ley porque no hay otra manera, ¿no es cierto?, de hacer respetar el Estado de Derecho. Lo importante es que hay detrás. Aquí hay una rebelión de grupos anti-clase política. O sea, lo primero, ¿no es cierto? Y aquí esto también hay que ligarlo, no solo con el tema de la seguridad y todas las banderas que levantó Bolsonaro cuando salió electo, sino también con la corrupción. El caso Odebrecht, el caso OAS, ¿no es cierto?, son temas importantes en Brasil que han hecho creer a estos grupos que al haber políticos corruptos, entonces quiere decir que el sistema democrático lo es y por lo tanto el sistema no funciona, entonces la democracia hay que, ¿me entiendes o no? O sea, hay que desmerecerla. Bueno, si eso es lo que le dio el triunfo a Bolsonaro. Pero por cierto, entonces se confunde la corrupción determinada de políticos con un sistema democrático que tiene que velar porque las instituciones funcionen y porque el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, se aplique. Y ahí es donde hay que empezar a preocuparse y yo hago el traslado con Chile. ¿Por qué? Porque yo creo que acá es lo que hablábamos antes, chiquillas, que tiene que ver con el avance de estos grupos extremos. Perdón, ¿tú quieres decir algo, Ale? Estoy esperando que desarrolles tu idea para poder opinar. Si ustedes quieren interrumpirme, me pueden interrumpir todo lo que quieran. Comenta hasta aquí. Eso, yo dejo hasta aquí. Porque mira, es que me queda más, por eso aprovechen ahora, les doy permiso. Interrumpan todo lo que quieran. A mí me parece que ha salido fortalecido Lula y el sistema democrático de esta, digamos... Buen punto.
comedia, asonada porque la primera vez cuando fue sorpresa, en el caso de Joe Biden, causó mucha preocupación. Nadie sabía qué es lo que había detrás, ni si Joe Biden iba a poder alcanzar Tú estabas allá. Claro, si iba a alcanzar a asumir, digamos, existió ese miedo en un momento, que se apagó rápidamente cuando los propios revolucionarios, entre comillas, o los atacantes de las instituciones empiezan a hablar, y uno se da cuenta que hay gente, digamos, con personalidad fanática, que no, digamos, es cualquier cosa menos racional. Claro. Que cuando son llevados a la cárcel, este mismo cabro que fue el símbolo vestido de búfalo, lo llevan a la cárcel y su mamá sale, digamos, a implorar clemencia porque el niño era vegano y cómo iba a estar en la cárcel si era vegano. Entonces era todo menos un vikingo guerrero, digámoslo. Entonces apareció un búfalo también en Brasil. Claro, y entonces aparece ahora el búfalo de nuevo. Por eso te digo que es una imagen ya depreciada, o sea, el FBI. Lo que pasó en Estados Unidos es que las instituciones estuvieron por defender el sistema democrático y funcionó bien. Y en Brasil... Hubo un policía muerto. Claro, hubo disparos fue gravísimo. de parte de la guardia. Tres muertes dentro. Pero porque hubo un enfrentamiento en que la policía defendió la institución. Por supuesto. Aquí no hubo nada. Pero aquí no hubo nada, pero tampoco no están los militares involucrados aún. Y yo creo que en realidad en Latinoamérica el peligro no son los panchos malos, porque aquí esto es Pancho Malo y compañía. Allá, digamos, un país mucho más grande, muchas más personas dispuestas a salir así. Mientras que las instituciones estén férreamente comprometidas con la defensa del derecho de la democracia, no hay posibilidad de un golpe de civiles. Estos civiles, digamos, no tienen armas, no están constituidos en un ejército. Acuérdate que en Alemania se articularon a unos golpistas que pensaban que con sus 5 metralletas claro, y no sé qué, granadas. Claro. Ay, no, pero es el mismo desquiciado. El mismo delirio, es un delirio. Pero en Brasil sí hay generales golpistas y sí hay bolsonaristas dentro de las distintas ramas. Y Bolsonaro viene de la Fuerza Armada. Claro, entonces ahí podría generarse algún tipo de fuerza golpista. Ahora, en el escenario global, con lo que pasó en Estados Unidos no va a financiar golpes de Estado en Latinoamérica. No hay escuela de las Américas, no hay financiamiento para golpes de Estado, ni apoyo. Y qué bueno que esto ocurrió como tan cerca a lo de Joe Biden y tan semejante, porque se mira así, ¿no? No se mira así como los luchadores por la libertad y la limpieza de las instituciones. Se mira como estos locos extremistas deschavetados, no tienen un plan, no es que están buscando, no es una revolución, son gente que no tienen un líder político y eso le da un componente más, no sé si ideológico, pero más viable, más políticamente viable y tiene claro, poder. Pero es que uno no puede tampoco pensar que lo mismo que en el caso de Trump también llegó al poder sobre todo con los blancos pobres, con el apoyo de los blancos pobres que se decepcionaron del sistema político y de la élite política estadounidense que, digamos, sacó todos los negocios y se los mandó a China. Ya. Pero no significa que ese apoyo político esté dispuesto a hacer locuras. Cuando Trump apoya la locura de tomarse el Capitolio, perdió gran parte de su capital político porque se volvió un líder poco confiable para la gente sensata que votaba por él. Y el resultado fueron las elecciones parlamentarias, claro, las elecciones medio término. Claro. Y entonces lo mismo pasa con Bolsonaro. O sea, si Bolsonaro se pone muy a la derecha, va a terminar encerrado en un psiquiátrico. O sea, va perdiendo esa fuerza política. Ahora, mira, a mí me llamó mucho la atención que en Chile esto produjera un entrevero por Twitter entre José Antonio Kast y Diego Schalpen, que no es un político moderado, pero José Antonio Kast
defendía, no el componente violento, como que si bien es cierto no es bien es cierto, pero él es un discípulo o por lo menos un gran aliado. Bueno, han estado allá. Bueno, fue el primero en ir a saludar. A codazos con la después Jacqueline Van claro. Rieselberghe, quien llegaba primero. Y No. Schalper le dice, sí, pero nosotros estamos por una sociedad sin esta violencia, por proteger la democracia, etc. Claro. Y ese entrevero, para mí, es sintomático porque estaban paralelamente la derecha chilena tratando de agudizar el conflicto de los indultos, exacerbar la situación política, pero al mismo tiempo ocurre esto, en que la derecha, este vocero de la derecha, trata de perfilarse como un demócrata y hace la diferencia. Que eso es muy importante. Que es el por lo famoso- demás. Y de hecho se O enfrió, sea, se enfrió bastante, digamos, la altisonancia. Entonces es el restablecimiento o la esperanza del restablecimiento del cordón sanitario entre la ultraderecha y la derecha más democrática. Claro, pero mira, una sola cosa que quiero agregar para un poco trasladarlo a Chile, y es que yo creo que estos grupos, si son hartos, pueden ser muy chicos, ¿no? Pueden ser grupos que van creciendo, y yo creo que hay que atender ese fenómeno. No hay que desmerecer el fenómeno. Un analista político recordaba el otro día cuando en 1923 Hitler, ¿no es cierto?, trata de dar un golpe que se llamó ¿cuánto se llamó? El punch o no me acuerdo exacto, lo voy a buscar bien, pero ¿se acuerdan ustedes que tenía que Pero ver? en los 5 libros que trajiste no está. Sí, pero es que como tengo, aquí está. Era el libro. Putsch de la cervecería, ¿no es cierto?, que es cuando él hace una suerte de arenga, ¿no es cierto?, en una cervecería en la Alemania, y esto ocurre para dar cuenta, en el fondo, declara el estallido de la Revolución Nacional. Y esto ocurre 10 años antes de que el nazismo comience ya a tener toda la fuerza, todo el poder Es cierto, que luego pero tendría. No, pero, lo digo, claro. lo pongo Es solo que como sí, para se ha puesto mucho atender sobre la mesa para hablar de lo que pasó en Estados Unidos, de lo que pasó en Brasil, pero yo creo que también es bueno, digamos, poner las cosas en perspectiva. No hay en este minuto, en 10 años más no sabemos, Ujú. pero no hay en este minuto una fuerza política con la suficiente fuerza, argumentos y Perfecto. cuadros para Si lo que hacer me un golpe de preocupa, estado total, no, pero espérate, antidemocrático. déjame terminar una tenemos, cosita. pero tenemos una primera ministra en Italia que es neofascista. Ya, bueno, pero que que no estamos admira hablando, Duce. claro, no estamos hablando de Italia, estamos hablando de Chile. Sí, pero es que lo Brasil, de ese quiero vínculo. vincular con lo siguiente. Si lo único que quiero vincular es que cuando tú comienzas a horadar las instituciones, y por eso es tan importante lo que tú dices de Sharp, de poner, hacer al Schalper. tiro, perdón, nada que ver, El otro Schalper, alcalde. el otro del alcalde es Schalper. No creo que les gustaría. Claro, exactamente, pero los dos son SSH. Schalpern, es tan importante hacer inmediatamente el corte. Hasta aquí llegamos. Estos son los márgenes de la democracia. Y en Chile, súper cortito, lo quise vincular con un libro que escribió un periodista, Rodrigo Pérez de Arce, que escribió sobre el Team Patriota. Se llama Movimiento Social Patriota contra todo lo podrido. Porque no nos olvidemos que detrás de estos grupos, lo primero que hay es un desprecio por los políticos. Y que muchas veces algunos de ellos se merecen ese desprecio, pero el tema es que, lo que te decía anteriormente, se traslada eso a un desprecio por la democracia, que es más complicado todavía. Y él decía algo en su libro que me pareció extremadamente preocupante. Dice, él estuvo 10 meses investigando quiénes forman parte del Team Patriota. Recordemos que el Team Patriota ha hecho varias manifestaciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo la manifestación del aborto y ellos tiraron vísceras de animales, ¿no es cierto?, con sangre. Han hecho otro tipo de... El punto, a lo que quiero llegar. Tan simpática. Eso, muy simpática. Como si hablara poco, además. Claro. Oye, si está quedando poco tiempo, así que me voy a tomar mi último minuto que me queda. Son gente... yo quiero medio minuto. Sí, pero espérate. Por eso estoy esperando dice, que termine. son gente normal y eso es lo más amenazante. Podría ser tu vecino, podría ser alguien aquí de la radio que no se imagina que de repente va a salir con su cartelito a hacer alguna acción de esta naturaleza. Entonces, quiero decir que ojo. Sí, ya entendimos el concepto. Ya. Lo Ya, yo solamente estaba en mi bloque. Es que... bueno, si para eso está. Interrumpan, no pues, chiquilla. No hay bloque. Interrumpan. Bueno, solamente quiero poner un punto de atención en el ojo, que la próxima semana se tiene que resolver la continuidad de la superintendenta de casino, Viviana, no me acuerdo cuál es el apellido.
ella es la superintendenta que según la Contraloría de la República benefició en su actuación a Enjoy. Y el presidente tiene que tomar la decisión de si mantenerla o reemplazarla. La industria de casino, como se sabe en todo el mundo, es una industria, bueno, es un nombre muy, muy grande para lo que es, pero es una actividad económica que, por supuesto, normalmente viene asociada a otro tipo de vicios, como el lavado de dinero y las influencias políticas indebidas, como se demostró en el caso Enjoy. Entonces, nomás lo dejo ahí puesto para que, espero, así como ponemos tanta atención a cómo se han dictado los indultos, a ver qué personas sería bueno que otra persona asumiera ese cargo. Muy bien. Y el último tema, no puedes dejar de mencionar tu libro, Alejandra. Su obra de obra de teatro. Tu obra de teatro. Ya, bueno, cuente. Dramaturga Matus. Pero por favor. Dramaturga. El mándate asilo un titular. contra la opresión se llama, y es va a ser estrenada en mayo en el GAM. Allende, Pinochet, Lucía Iriart y Juan Gabriel. ¿Esos son los actores? Esos son los personajes. Perdón, los actores. Los personajes. ¿Qué tiene que ver con Juan Gabriel? Vayan a ver la obra. Oye, es una comedia, es comedia negra, simpático. y Natalia Valdebenito va a representar a Lucía. A la Lucía, a la señora, doña. A la Oña. Doña Lucía. Mira, te felicito por tanta versatilidad, por Dios. Bien actúas. Solo una descabellada puede hacer tamaño. O sea, es que estoy tan feliz que me da lo mismo. Felicitaciones. Bravo. Gracias. Vamos a rifar entradas gratuitas entonces en este programa. Yo no soy productora. Muy bien. Ya pues, chiquillas, se nos acabó el tiempo. Sí. Si me extendí demasiado, pido disculpas. No se te disculpa. No, ya. No. Ustedes tienen que interrumpir, chiquillas, si no cuesta nada interrumpir. Está bien, no te preocupes. Muy bien. Sí, aquí la única que habla poco soy yo. Oiga. Ay, ella. Vamos a contar los minutos como en TVN. Alejandra Matus, Mirna Schindler, quien les habla, Yasna Levin. 1.000.000 de gracias, auditores y auditoras. Que tengan un excelente fin de semana.